tu ponencia, de lo que vienes a hablarnos, lleva por nombre el papel y las funciones de la educación social en los recursos residenciales. Pero no te vas a librar de que lea tu presentación. ¿De acuerdo? ¿Estás preparado, no? He de decir que es una presentación que a mí me gusta especialmente, con la que estoy especialmente de acuerdo. Nolo nos mandó: la educación social es el arte y la técnica de crear experiencias que activan y transforman el desarrollo. Ojalá que un día no muy lejano ese arte y esa técnica se reconozcan como un valor social necesario y cualificado. Son buenas palabras. Nolo, tú vienes a hablar de recursos residenciales. Los recursos residenciales, como decía antes, es uno de los recursos en los que tradicionalmente los educadores y las educadoras sociales tradicionalmente hemos estado más predispuestos a trabajar en ese tipo de recursos, pero también tradicionalmente durante mucho tiempo han tenido un carácter sobre todo asistencialista. ¿Cómo estamos actualmente? ¿Crees que eso sigue siendo así? ¿Crees que siguen teniendo ese cariz? ¿Crees que han cambiado en algo? ¿Crees que estamos evolucionando? ¿Vamos para atrás? No, yo aquí soy muy optimista. Yo creo que han cambiado muchísimo para bien. En los últimos 40 años todo el sistema de protección de menores en nuestro país ha evolucionado muchísimo y dentro del sistema los centros donde se ejerce el acogimiento residencial pues también han cambiado. Han cambiado en el tamaño, han cambiado en su gestión, ha aumentado la diversidad de entidades que los gestionan, los centros públicos también han evolucionado, pero sobre todo yo creo que ha cambiado la finalidad de esos recursos, que históricamente primaba la dimensión asistencial, pero yo creo que hoy en día prima la dimensión educativa. Y son recursos que trabajan desde el individuo, desde el protagonismo del niño o el adolescente y con un enfoque comunitario, global, muy claro y en el que la educación social ha tenido mucha importancia. Pero sobre todo a mí me gustaría señalar que ha habido un cambio muy importante en la Comunidad Valenciana en los últimos 5 años. Yo tuve la suerte de en el año 2014-2015 hacer una investigación sobre el colectivo profesional que atendía a los niños y adolescentes en estos recursos y claramente había 3 elementos que demostraban una fragilidad, aunque había habido una evolución, una fragilidad de esos recursos. Uno era la titulación de los profesionales que los atendían, que era muy diversa, ahí había todo tipo de profesionales. Había una falta de especialización y de formación específica de esos profesionales y luego había unas condiciones de trabajo, unos recursos que la Administración ponía para gestionar el entorno residencial que no permitían realmente trabajar en unas condiciones adecuadas y por lo tanto con la calidad suficiente. Pero han pasado de ahí 5 años, hoy esa realidad es muy diferente. Hoy el profesional mayoritariamente en la mayoría de centros residenciales es el educador social y tiene esa titulación. Hoy en día hay una oferta de formación específica en infancia y adolescencia desde muchos ámbitos y se les exige a los profesionales que se incorporan a trabajar en estos recursos y ha habido una mejora sustancial de los recursos que se destinan al ámbito residencial que permiten unas condiciones de trabajo dignas y por lo tanto unas posibilidades de intervención con los niños y adolescentes muy adecuadas y esto evidentemente tiene que ver con unas determinadas políticas y con unas determinadas apuestas, ¿no? que igual que en momentos somos súper críticos, en otros momentos hay que reconocer que hay un avance. Claro. Entiendo que en todo este proceso de evolución que han sufrido este tipo de recursos y en los que al final las educadoras y los educadores sociales hemos podido estar acompañando, entiendo que ha tenido también un carácter de retroalimentación mutua, que a la vez que los recursos han evolucionado y los educadores y las educadoras con ellos, entiendo que las educadoras, las propias educadoras y educadores sociales también han podido evolucionar con ese propio recurso. ¿Has notado algo en ese sentido? ¿Has notado alguna evolución en cuanto al perfil de los profesionales, de sus funciones, de su forma de trabajar? En el ámbito residencial principalmente hay dos cuestiones que yo percibo desde
la experiencia de lo que conozco, el trato que tengo con los educadores, desde el ámbito de la formación, que han dado un salto cualitativo. Uno de ellos es los proyectos individuales de intervención, que es una herramienta, que es lo que hace que los recursos residenciales no sean meramente asistenciales, aunque esa dimensión evidentemente está porque se les encarga el cuidado total de la vida del niño, ¿no? Lo que hace que no sea solo asistencial, lo que incorpora la dimensión educativa es un proyecto serio de intervención. En el diseño de esos proyectos, en el seguimiento y sobre todo en la evaluación de los mismos, ahí se ha dado un salto cualitativo y la educación social es protagonista de ese cambio. Y por otro lado, en llenar los centros de programas también educativos, de autonomía, de aprendizaje emocional, de competencia social, de prevención, de violencia, de adicciones, programas que se han ido implementando, unos por iniciativa propia de quien gestiona los centros, otros por imperativo legal muy bien planteado, y en el que los protagonistas han sido los educadores sociales, a diferencia de otras épocas donde la falta de recursos hacía que otras profesiones, psicólogos principalmente, a veces trabajadores sociales, se dedicasen a este tipo de actuaciones y los educadores quedaban como un poco en el cuidado de los niños, acompañarlos de aquí para allá, y eso ha cambiado mucho. Sí. Y una cosa muy importante que ha evolucionado y que a mí me gustaría destacar es el acceso de educadores sociales a las funciones directivas, lo cual sí que creo que es una novedad importante. Hasta ahora era casi impensable hace 15 años que fuese director de un centro de protección de menores un educador social. Tenía que ser un psicólogo y como mucho un trabajador social que se lo hubiese trabajado mucho. Y ahora yo conozco a muchos educadores sociales que o son directores o son coordinadores o están presentes en los equipos técnicos con un protagonismo. Y eso cambia el escenario y cambia las formas de hacer y cambia las formas de entender las situaciones de niños y adolescentes. Y esto es importante. También es cierto que es una responsabilidad para los educadores sociales que no solemos estar acostumbrados a veces a esas cosas y tenemos que aprender. Claro. Yo entiendo que todo este cambio de paradigma, este cambio de modelo de hacer y de entender, que lleva su tiempo, lleva su trabajo, lleva su procedimiento y su proceso, pero yo entiendo que ya tiene que estar empezando a lanzar resultados. La gente tiene, los propios niños, las propias niñas tienen que estar empezando a notar cosas, la profesión tiene que empezar a notar cosas. No sé, ¿hay este tipo de evidencias se han podido ver? Tú estabas hablando antes de experiencias que se han llevado a cabo en ese tipo de recursos. ¿Qué resultados se pueden desprender de todas estas actuaciones? Bien, ahora es tiempo de volver a investigar y a evaluar esto, pero desde lo que por lo menos yo voy percibiendo, sí que hay una cosa que yo creo que se nota como positiva, es que en los recursos residenciales que no son específicos, como los que hablaba antes la compañera, ¿no? Donde puede haber algunas complicaciones, ¿no? Cuando se concentra una tipología de adolescente o una determinada característica. En el resto de la red, que es muy amplia y es la mayoría de la red, no son esos recursos que atienden, por ejemplo, de proyecto migratorio, sino que la red es mucho más amplia, yo creo que sí que se está implementando un modelo inclusivo. Se les ha dotado a los centros de más recursos y se intenta que en los centros se atienda a las diversas realidades que tienen los niños y adolescentes. Y yo creo que ahí sí que hay experiencias muy positivas. Yo podría hablar de casos concretos. Por ejemplo, en el proyecto migratorio podría hablar de Ranjit, que es un chaval que en vez de que está haciendo su proyecto migratorio, ¿no? Que ha venido a España en esas condiciones que antes se han nombrado y quiere un futuro, y ha sido capaz de hacer ese proceso con otros adolescentes españoles y con otras situaciones familiares y diferentes, y ha sido una experiencia muy enriquecedora para él, pero también para el resto del grupo, que ha tenido que aprender la interculturalidad, la diversidad religiosa, cosas diferentes en la alimentación, en las costumbres. Este era un chaval que era de religión sikh, que era indio, y ha sido una experiencia positiva. Pero junto a él podría hablar de Adrián, que es un niño con diversidad funcional, con el que hay que comunicarse de otra manera, que necesita un entorno accesible para todo y que, por ejemplo, también ha podido vivir en un centro no específico de diversidad funcional, sino un centro donde su vida como niño pueda desarrollarse en relación con otros, y le está permitiendo vivir plenamente, pero está permitiendo también que otros niños tengan una experiencia de aprendizaje con él.
O los casos que menos nos gustan, que son el de Juan, que sería el del chaval con problemas de conducta, ya derivando hacia los problemas graves de salud mental, que consume tóxicos, que distorsiona la convivencia, y que integrado en un recurso con los profesionales adecuados, con las ratios de personal adecuados, sin concentración de problemáticas, sino así diversificadas, también ha sido posible acompañarle y que crezca, y si luego ha tenido que pasar a un recurso más especializado, se ha podido hacer una transición positiva, no una ruptura global. Yo creo que esos son los grandes éxitos que yo creo que en muchos centros residenciales se van dando en la medida que tienen estas condiciones adecuadas. Claro, tiene el riesgo de que si se concentra población, si no se dan los recursos, si no existe coordinación con la sección del menor de la consellería, con los servicios sociales de protegencia de los chavales, con el sistema de salud, pues evidentemente no funciona. Pero si eso funciona, yo creo que ahí se está dando un avance muy importante en este sector. Te voy a pedir un ejercicio de imaginación. Hemos hablado del pasado y del presente de este tipo de recursos. ¿Qué hay del futuro? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo crees que está evolucionando esto? ¿Hacia qué dirección? ¿Qué crees que pasa? ¿Hacia dónde evolucionamos? Pues hacia un... No sé, esa es la pregunta que no me gusta que hagan, ¿eh? Evolucionamos hacia unos recursos que evidentemente cada vez están más especializados, con un protagonismo importante de la educación social, y que tienen el reto de seguir haciendo que lo educativo acompañe a lo asistencial, y eso no es fácil, porque eso es un reto que tienen siempre los recursos residenciales. Pero evidentemente yo creo que existe un escenario positivo para que se siga evolucionando, y donde la educación social evidentemente es la gran protagonista junto a los niños y adolescentes. Muy bien, pues muchas gracias, Nolo. Muchas gracias también a María. Un placer.